El CEO millonario entró al auditorio con su prometida del brazo, rodeado de aplausos, cámaras y sonrisas impecables, pero en el instante en que sus ojos recorrieron el escenario y se detuvieron en una figura familiar vestida con toga negra y birrete, el aire abandonó sus pulmones y el tiempo pareció romperse en 1000 fragmentos silenciosos. Su corazón, acostumbrado a negociar millones y decidir destinos con frialdad quirúrgica, latió con un dolor antiguo, casi olvidado, como si una puerta sellada durante años acabara de abrirse sin permiso. Ella estaba allí, su ex, la mujer que había amado cuando no tenía nada. La mujer a la que había dejado atrás cuando decidió que el éxito exigía sacrificios, incluso el sacrificio de su propia historia. Y ahora estaba recibiendo su diploma. La escena que siguió dentro de él fue invisible para todos, pero devastadora. La joven a su lado, su prometida, hablaba con entusiasmo sobre la ceremonia, los discursos, la imagen que darían juntos ante los inversionistas y la prensa, pero él ya no escuchaba. Solo veía a la mujer en el escenario sosteniendo el diploma con ambas manos, como si sostuviera algo mucho más frágil que papel, años de lucha, noches sin dormir, lágrimas silenciosas que nadie había presenciado. La última vez que la había visto, ella estaba sentada en el borde de una cama estrecha en un apartamento diminuto, con una carta de aceptación universitaria arrugada entre los dedos y los ojos llenos de una esperanza que a él le había parecido ingenua. Él llevaba un traje prestado y un sueño desbordado de ambición. Le habló de oportunidades, de crecimiento, de un futuro que requería distancia y decisiones duras. No mencionó el miedo. No mencionó que temía ser pobre para siempre. No mencionó que temía que el amor no sobreviviera al fracaso. Le dijo que era lo mejor para ambos. Se marchó convencido de que algún día ella entendería. Pero la vida no es una ecuación que espera ser resuelta, es una herida que se cierra o se infecta según el cuidado que recibe. Y él nunca volvió a cuidar aquella parte de sí mismo que le pertenecía a ella. En los años siguientes, el éxito llegó con una velocidad casi violenta. Fundó su empresa, cerró contratos imposibles, apareció en revistas, multiplicó cifras. Aprendió a sonreír en fotografías y a hablar en conferencias sobre resiliencia y visión. Aprendió a rodearse de gente que celebraba sus logros sin preguntar por sus cicatrices. Aprendió, sobre todo, a no pensar en el apartamento pequeño, en la carta arrugada, en la mujer que creía en él cuando solo tenía promesas. Hasta ese momento. En el auditorio, mientras los graduados avanzaban uno a uno, él sintió que algo dentro de su pecho se desprendía de la estructura perfecta que había construido. La vio bajar del escenario y abrazar a una mujer mayor, probablemente su madre, que lloraba con una mezcla de orgullo y alivio. Vio cómo tomaba fotos con compañeros, cómo reía con una risa que él recordaba demasiado bien, esa risa que siempre parecía empezar tímida y terminar desbordada. Pero había algo más en su mirada. Una firmeza nueva, una serenidad que no existía antes. No era la joven que había amado, era alguien que había sobrevivido. La prometida notó su rigidez y siguió la dirección de su mirada. Preguntó quién era, con curiosidad ligera, sin sospechar que acababa de señalar la grieta más profunda en la vida del hombre con el que planeaba casarse. Él tardó demasiado en responder. Cuando finalmente habló, su voz sonó distante, como si perteneciera a otro. Dijo solo que era alguien de su pasado. La ceremonia terminó entre aplausos y música. La multitud se dispersó en abrazos y fotografías. Él debía subir al escenario en unos minutos para dar un discurso como patrocinador principal del programa de becas. El discurso estaba preparado, pulido por asesores, lleno de frases sobre perseverancia y oportunidades. Lo había ensayado, lo había memorizado, pero ahora cada palabra le parecía hueca. Porque frente a él caminaba la evidencia viva de algo que nunca había comprendido, que el verdadero esfuerzo no siempre es visible, que la verdadera perseverancia no siempre recibe aplausos, y que la oportunidad más importante que había tenido en su vida no fue una inversión ni un contrato, sino una mujer que creyó en él antes de que el mundo lo hiciera. La vio acercarse a una mesa donde se entregaban certificados adicionales. Dudó, la prometida hablaba con organizadores. Su equipo lo buscaba para subir al escenario. Pero el impulso que lo movió no fue racional, fue el mismo impulso que alguna vez lo hizo enamorarse de una risa en un café barato. Caminó hacia ella. Cada paso era pesado, como si avanzara contra años de silencio. Ella levantó la vista cuando sintió la presencia frente a sí. Durante un segundo, ninguno respiró.
El reconocimiento fue inmediato, pero no explosivo, fue lento, profundo, como un eco que regresa desde muy lejos. En sus ojos no hubo sorpresa dramática. Hubo historia, hubo memoria, hubo algo que él temía ver, la confirmación de que ella había seguido viviendo sin él. Él notó las pequeñas marcas del tiempo, la madurez en su expresión, la postura más segura, las manos que ya no temblaban. Ella notó el traje perfecto, el reloj caro, la fama que se le había adherido como una segunda piel. Dos vidas que habían divergido tanto que parecía imposible que alguna vez compartieran el mismo punto de origen. Ninguno dijo nada al principio. Y en ese silencio, él sintió por primera vez en años una emoción que no podía controlar ni negociar: arrepentimiento. No el arrepentimiento abstracto que se menciona en discursos, sino el que quema por dentro porque no puede deshacerse. Entendió que no había sido la pobreza lo que había temido entonces, había sido la vulnerabilidad. Había temido quedarse atrás mientras ella avanzaba, había temido depender de un amor que no podía garantizar resultados. Así que eligió la certeza del éxito material sobre la incertidumbre del amor compartido. La había dejado sola con sueños que también eran suyos. Y ella los había cumplido sin él. Ella sostuvo el diploma con calma, como si ya no necesitara demostrar nada. Su mirada no tenía reproche abierto, pero tampoco nostalgia. Era la mirada de alguien que había cerrado una puerta y aprendido a habitar otra casa. Él sintió que, por primera vez, todo lo que había logrado no tenía peso frente a lo que había perdido. Su nombre fue anunciado para el discurso. Los aplausos comenzaron a llamarlo de vuelta al escenario, al rol que dominaba. Pero algo dentro de él se resistió a regresar al personaje. Miró a la mujer frente a sí y comprendió que ese era el momento más importante que el éxito jamás le ofrecería, la oportunidad de reconocer, sin excusas, el costo de sus decisiones. Subió al escenario con el corazón desordenado. Las luces lo cegaron un instante. El auditorio se aquietó. El discurso preparado estaba en el podio, pero sus manos no lo tomaron. Buscó entre la multitud y encontró la toga negra. Encontró los ojos que una vez lo vieron como un hombre lleno de potencial y no de logros. Y habló desde un lugar que no había visitado en años. Habló de cómo el éxito puede confundirse con crecimiento, de cómo la ambición puede disfrazarse de valentía cuando en realidad es miedo. Habló de decisiones que parecen estratégicas pero son evasiones emocionales. Habló de personas que creen en nosotros cuando aún no hemos demostrado nada, y de la tragedia silenciosa de abandonarlas en nombre de un futuro que luego se vuelve vacío. El auditorio escuchó en silencio absoluto, porque ya no era el CEO hablando. Era un hombre desnudando su historia. Dijo que el mayor error de su vida no fue un negocio fallido ni una inversión perdida, sino haber dejado atrás a alguien que caminaba a su lado cuando el camino era oscuro. Dijo que el éxito que no se comparte con quienes nos sostuvieron en el inicio siempre tendrá una grieta invisible. Dijo que esa grieta lo había acompañado en cada logro, aunque nadie más la viera. La prometida en primera fila comprendió que estaba escuchando algo que no le pertenecía. Los organizadores se miraron confundidos. Pero entre los graduados, una mujer con diploma en mano permanecía inmóvil, porque sabía que cada palabra estaba dirigida a un pasado que ambos habían habitado. Él terminó diciendo que la educación no solo cambia vidas profesionales, sino identidades completas, y que el verdadero triunfo no es llegar más lejos que otros, sino convertirse en alguien digno de haber sido amado en el camino. Luego, en un gesto inesperado para todos excepto para él, miró directamente a la multitud de graduados y agradeció a una persona específica que, sin saberlo, le enseñó el significado de creer en alguien antes de que el mundo lo valide. No dijo su nombre. No era necesario. Cuando bajó del escenario, los aplausos no fueron estruendosos, fueron lentos, reflexivos, como si cada persona estuviera procesando algo propio. Él no buscó a la prensa ni a su equipo. Caminó otra vez hacia la zona de graduados. No esperaba perdón, no esperaba reconciliación, solo necesitaba cerrar el círculo que había dejado abierto. Ella seguía allí, la distancia entre ellos ahora era distinta. No era la distancia del abandono, era la de dos historias completas que se reconocen sin fusionarse. Él se detuvo a un paso, respetando el espacio que ella había construido sin él. En sus ojos, él vio algo que lo liberó más que cualquier absolución: paz. No la paz de quien olvida, sino la de quien supera. Ella asintió levemente, un gesto pequeño pero cargado de significado.
No había rencor, no había invitación, solo reconocimiento. Él entendió que el amor que compartieron no había fracasado, había sido transformado en algo que ya no requería presencia para existir. Un capítulo que había formado a ambos, aunque continuaran en libros distintos. La prometida observaba desde lejos, comprendiendo en silencio que el hombre que amaba acababa de atravesar una verdad que cambiaría todo. Porque el éxito no redime decisiones pasadas, solo ofrece el escenario para enfrentarlas. El CEO millonario salió del auditorio sin cámaras ni declaraciones. Afuera, el cielo tenía ese color suave que aparece después de las ceremonias importantes, cuando el mundo parece suspendido entre finales y comienzos. Respiró hondo y sintió, por primera vez en años, que la armadura invisible que llevaba sobre el pecho se había agrietado lo suficiente como para dejar entrar aire real. Había perdido algo irrecuperable, pero había recuperado algo esencial, la honestidad consigo mismo. Y en esa honestidad encontró una forma distinta de éxito, una que no se mide en cifras ni titulares, sino en la capacidad de reconocer a tiempo quienes sostienen nuestro camino y en el valor de no abandonar lo que nos hace humanos en la carrera por ser admirados. Porque al final, las vidas que realmente nos transforman no siempre son las que permanecen, sino las que nos obligan a convertirnos en mejores versiones de quienes éramos cuando las conocimos. Si esta historia tocó algo dentro de ti, si alguna vez tuviste que elegir entre ambición y afecto, entre avanzar o quedarte, recuerda que el verdadero crecimiento no consiste en dejar atrás a las personas que creyeron en ti, sino en crecer sin perderlas en el proceso. Y si alguna vez las perdiste, como él, aún puedes convertir ese dolor en una verdad que te haga más consciente, más humilde y más humano. Porque nunca es tarde para reconocer el amor que nos formó, incluso si ya no camina a nuestro lado. Y si crees en historias que nos recuerdan quiénes somos cuando el ruido del mundo se apaga, acompáñanos con un me gusta y suscríbete al canal para seguir compartiendo relatos que sanan, inspiran y nos devuelven al corazón de lo que realmente importa.